First I want to Entonces, quiero comenzar esta presentación al agradecer a tantas personas que han estado involucradas en traerme aquí. Así que quiero reconocer a mi colega Carolina Guzmán, quien muy atentamente me invitó a Chile. Esta es mi primera vez bajo el Ecuador. Así que estoy muy agradecido de estar aquí y visitar este lugar con ustedes. También quiero reconocer a mi colega Roxana Chiapa, que también ayudó a coordinar todo esto. Quiero reconocer y agradecer a todos los que están aquí. Es un día muy ocupado, un día miércoles para esto. También quiero saludar y agradecer a Juan Jacobo, por también compartir su presencia aquí. Así que podemos tener un diálogo. Pero más importante aún, quiero reconocer y agradecer a mis ancestros que vinieron antes que yo. Y quiero reconocer al territorio en el que estamos ahora, del pueblo Aymara, de los Quechua y Chinchorro. Yo pido permiso a sus ancestros en esta tierra y les quiero hablar acerca de un tema que se ha vuelto muy importante globalmente. También quiero agradecer y reconocer a todos los animales, plantas, al sol, a la luna, al agua, que constantemente nos nutren y nos permiten vivir y respirar. Sin esos otros seres que no son humanos, no estaríamos aquí. Entonces, la pregunta que queremos responder y el cual es mi objetivo de la presentación es, ¿qué es decolonizar? ¿Y qué significa decolonizar en el contexto de currículum y pedagogía? Walter Mignolo y Catherine Walsh, en su libro de Decolonidad, crearon esta idea de que la decolonización no es algo que está en el aire, que es universal. Tenemos que preguntarnos varias preguntas. ¿Quién lo hace? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y entonces, para responder a esa pregunta, tenemos que ver la literatura. Desafortunadamente solo leí la literatura en inglés y analicé más de 200 artículos y capítulos de libros en inglés que ven esta idea de decolonizar el currículum y la pedagogía. Y eso es lo que voy a presentar el día de hoy. Entonces, la pregunta que nos hicimos a medida que analizamos la literatura fueron tres preguntas. ¿Qué significa decolonizar en el contexto del currículum y la pedagogía? ¿Cómo se decoloniza? ¿Cómo es que realizas esta práctica de decolonizar el currículum o la pedagogía en la educación superior? ¿Cómo se ve? ¿Y cuáles son las limitaciones y complejidades al incorporar esta decolonización en el currículum y la pedagogía en la educación superior? Antes de responder esas preguntas, quiero clarificar a qué me refiero cuando hablo de currículum y pedagogía.
Entonces, cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando de lo que hacemos en términos instruccionales, en la clase, en prácticas relacionales, para promover el aprendizaje. Mientras que el currículum es un poquito más amplio, no necesariamente la práctica, sino el contenido, el porqué, el propósito, así como también qué es lo que se considera como conocimiento. Así que una forma de pensar en el currículum, y que es importante, pensamos en el currículum como en un producto, como cuando las personas terminan el curso, tienen estas habilidades. A eso se considera el currículum como un producto. Pero también es importante pensar en esto como un proceso. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de aprendizaje? También es algo importante en el currículum. Y digo esto porque el currículum no sucede solamente dentro de las paredes de una sala, también sucede afuera, en el campus, fuera, en la comunidad. Así que es importante pensar en eso, no solo como algo que pasa dentro de la sala, en los libros y en los sílabos, sino de lo que pasa adentro y afuera de la sala de clases. Entonces, nuestro análisis mostró algunas similitudes en relación a lo que significa decolonización en distintos lugares a nivel global y también en distintos contextos disciplinarios. La primera idea o significado fue reconocer las limitaciones. En otras palabras, los desafíos en las formas que limita debido a una forma de pensar, una forma de ver el conocimiento, o las limitaciones que el lugar establece por la jerarquía. Esto va primero y esto va después. O este grupo de personas tiene ideas más importantes que otras. Y esta idea monocultural o perspectiva en esta jerarquía en relación a la disciplina y a la institución, en cuanto a la profesión y a las políticas, o en cuanto a la comunidad. Entonces, decolonizar acá significa reconocer estas limitaciones. Esa es la primera idea de lo que significa decolonizar. La segunda idea que apareció bastante es la idea de la ruptura. Así que sí, reconocemos estas limitaciones, estas barreras, debido a la perspectiva monocultural y la jerarquía. ¿Cómo es que hacemos que esto termine? ¿Cómo hacemos que y el lenguaje que se ocupa en esto es descentralizar, desestabilizar, interrumpir, desafiar? Esas son algunas de las palabras que aparecieron en la literatura. La tercera idea que apareció y que fue similar alrededor del mundo fue dar un espacio para las alternativas. En otras palabras, alternativas a estas ideas únicas. Ahora, lo que fue interesante es que a pesar de que hay similitudes, es importante para nosotros, especialmente cuando piensas en decolonizar, es pensar en contexto. Entonces, vimos que esta idea, a pesar de que hay similitudes y que podemos reconocer las limitaciones, y hay ciertas similitudes en cuanto al significado y también en la ruptura de esas barreras. Sin embargo, cuando pensamos en dar espacio para alternativas, depende del contexto. Y acá la geografía tiene un rol importante. Y la decolonización puede mostrar alternativas que tienen un enfoque hacia lo externo. Así que se trata de cómo incorporamos conocimiento que está fuera de la institución al centrar las comunidades locales o indígenas
trabajamos con esas comunidades y reubicamos recursos de la universidad para ayudar afuera a esas comunidades. Y esto fue muy común en la literatura que vimos de Sudamérica y América Central. Así que el enfoque externo, ¿qué es lo que hace? No solo dentro de la universidad, sino que ¿qué es lo que hacemos afuera al trabajar con las comunidades? Esto fue una idea que vimos bastante en América del Sur y América Central. La otra alternativa que se ofrece en la literatura es un enfoque hacia lo interno. Y esto tiene que ver con cuáles son los cambios que podemos hacer dentro de la institución a través del currículum de las clases o cambios en la pedagogía y al tratar de incorporar conocimiento local indígena dentro de la educación. Y esto se volvió muy común o se vio de manera más común en Oceanía, Sudáfrica, Asia también. Tenía un enfoque más interno. Así que estas son las similitudes y las diferencias de lo que significa la decolonización. ¿Y cómo se ve en la práctica? Así que las similitudes que vimos a través de distintas disciplinas en un contexto universitario global es que en el currículum y la pedagogía, la colonización significaba analizar y explorar de dónde viene este conocimiento. Por ejemplo, si enseñas con libros y les preguntas a los estudiantes de dónde viene el autor, empezando con preguntas como esa. Ese es un ejemplo. Otra similitud fue construir un currículum inclusivo que fuera más allá del conocimiento dominante. No tanto explorar o analizar, sino tratar de traer conocimientos de otros lugares. Por ejemplo, en esta universidad, traer conocimiento del pueblo aymara. Es un ejemplo. La otra forma de decolonizar era en relación a las relaciones entre estudiantes y profesores. Esta idea de un aprendizaje relacional también era importante para promover la decolonización y especialmente decolonizar la pedagogía. Y finalmente, otra forma de materializar esto era con un enfoque hacia lo externo y conectar la universidad con movimientos sociales. ¿Cómo es que las protestas sociales se pueden usar como un espacio de aprendizaje? Eso es un ejemplo. Ahora, las diferencias que notamos fueron interesantes en cómo la gente materializa esta decolonización. Entonces, las diferencias fue en cómo se nombraba este proceso de colonización y cómo se veía. Por ejemplo, en África no se usa el vocablo de indigenizar, sino africanizar el currículum. En el contexto de América Central, Sudamérica y Norteamérica y Oceanía, debido a que había un contexto más colono, se usó muchos vocablos como la indigenización. Se usó la decolonización y la indigenización al mismo tiempo. En Asia, se habla en términos de localizar el currículum. No dicen africanizar ni indigenizar, sino que dicen localizar. Y finalmente, en Estados Unidos y Europa, cuando hablan de la decolonización, hablan acerca de la diversificación racial. Así que es muy importante pensar es cómo en estos contextos el lenguaje que se ocupa hace sentido de la decolonización y hace que éste varíe. Así que es muy específico al contexto. Y es importante para nosotros pensar en eso, cómo la colonización y su lógica no es la misma alrededor del mundo. Así que mientras aquí podemos tener lo que se llama un contexto blanco de colonos, esto va a variar en Asia, donde la minoría no son minoría realmente, son los dominantes. Por ejemplo, en África.
Es una forma de pensarlo. Si lo pensamos, lo comparamos con los Anishinaabe de Canadá. Otra cosa también que variaba de acuerdo a la región era que muchas veces decolonizar el currículum y la pedagogía significaba una reflexión por parte del educador. No solo que el educador reflexione, sino que también el estudiante reflexione. Y la pregunta que cambió fue, ¿cuál es el objeto que se ocupa para la reflexión? En Australia y Canadá se reflexionó acerca de la posición de uno en relación a las comunidades indígenas y la tierra. ¿Cómo es que nosotros de manera respetuosa podemos dirigirnos a esas relaciones de poder entre los estudiantes y las comunidades locales? Eso era lo que se reflexionaba. Distinto en Europa y Estados Unidos, esta autorreflexión era acerca de reflexionar acerca de los privilegios en relación a otros. Así que acá es donde aparece el concepto de blanquitud y los instructores o docentes blancos podían reflexionar acerca de su condición de privilegio en relación a las personas de color. Así que lo mismo, los estudiantes blancos pueden reflexionar acerca de su posición. Y es muy distinto en Australia, donde no solamente son estudiantes blancos, pero también hay indígenas. Y ahí hay una diferencia. Y como dije antes, otra diferencia es este enfoque hacia lo externo. Por ejemplo, en Guatemala, Brasil, Nueva Zelanda y Canadá, decolonizar significaba trabajar con las personas fuera de la universidad, especialmente las comunidades indígenas, para validar su sistema de conocimiento. Ahora, ¿cuáles son las áreas que las personas no consideran cuando hablan de decolonizar el currículum y la pedagogía? Es, bueno, la importancia de la disciplina. Así que muchos académicos hablan de decolonizar y vienen de las ciencias sociales, de las humanidades. Pero diría que en las últimas décadas estamos viendo más literatura en decolonización en el contexto de las ciencias físicas y ciencias aplicadas. Así que creo que es importante pensar en estas diferencias disciplinares porque tienen ideas epistemológicas distintas. Así que las ciencias sociales, a menudo la decolonización se centraba en algo más bien interno, en la institución, en modificar los cánones, integrar alternativas a los paradigmas eurocéntricos. También es importante pensar en decolonizar no solo las disciplinas, sino los niveles de educación que estamos hablando, si están los niveles de graduados o aquellos que ya se graduaron. En relación a los estudiantes universitarios, esto se centró en la enseñanza relacional, donde se quiere coproducir conocimiento con los estudiantes. Por ejemplo, si tienes un estudiante aymara, él puede compartir su conocimiento con el profesor. Así que no solamente sería el profesor y toma el libro, sino que los estudiantes aymaras también pueden compartir su conocimiento. Si lo comparamos con los estudiantes ya graduados, serían espacios de tipo seminario y básicamente construir relaciones más profundas con las áreas de estudio. Así que, porque cuando hablo de decolonizar el currículum y la pedagogía, y esta tercera idea que venía, que era con la enseñanza relacional, esto es algo que vimos bastante en las ciencias sociales. En los campos aplicados, como ingeniería, salud, educación, decolonización, era básicamente mirar a la profesión en sí misma y preguntarle a los profesionales que se enfocaran en su enseñanza y que interrogaran su relación en lo que aprendieron y su relación con la comunidad. Por ejemplo, a los profesores
tienen que pensar es cómo estos profesores se involucren con las escuelas locales. Hay que pensar en eso. Y en salud, por ejemplo, enfermería, ¿cómo es que vas a satisfacer las necesidades de la población como enfermera? La ingeniería, algo parecido. Así que es importante pensar en qué está pasando en las clases de la literatura en español. Es distinto a lo que pasa en ingeniería. Es importante no generalizar. Otra forma en que podemos materializar o implementar esta decolonización es si recuerdas la primera pregunta que hice. ¿Quién hace la decolonización? ¿Quién es la fuerza principal que impulsa? Así que hay distinciones entre la facultad que se involucre o que lo hagan los estudiantes. Por ejemplo, cuando piensas en Sudáfrica y en el movimiento decolonizador, esto surgió de los estudiantes y de sus protestas. No fue la facultad. Bueno, sí, habían algunos, pero más que nada los estudiantes. De la misma forma en Colombia y en otras partes de Latinoamérica, en cuanto a los movimientos estudiantiles que le piden a la universidad. Así que esto es una forma distinta de involucrarse con la decolonización, a diferencia de una facultad que se va a fijar en aspectos más internos. El tercer punto es la institución. Algunas tienen la obligación de decolonizar. Esto se ha vuelto muy aparente en Sudáfrica debido a los movimientos estudiantiles, pero en el Reino Unido, por ejemplo, es algo importante, porque de nuevo, los estudiantes hicieron el cuestionamiento y las instituciones están exigiendo a sí mismas. Por ejemplo, en Glasgow, hace poco crearon un informe donde discuten cómo la universidad tiene una relación con la esclavitud. ¿Y qué hace la universidad que se ha construido por los esclavos? ¿Qué van a hacer al respecto? Así que decolonizar se ha vuelto una forma en involucrarse con la reparación. Así que ven el currículum en la pedagogía y pueden hacer asociaciones con instituciones del Caribe. Esto es un ejemplo de cómo la institución toma la responsabilidad a diferencia de la facultad. También hay líderes indígenas de la educación que también están al frente y ellos tienen un rol importante, especialmente los ancianos y los que ellos pueden aportar a la institución. Algo nuevo que han experimentado esto durante el COVID. ¿Qué hicimos respecto a la decolonización en un ambiente online, en un espacio virtual? Es muy distinto que hacerlo en una sala o en un laboratorio. ¿Qué pasa en un espacio virtual? ¿Cómo lo hacemos? Así que, bueno, hablé del significado de la decolonización del currículum y pedagogía, las diferencias, similitudes. Hablé de cómo se puede ver, cómo se puede materializar en diferentes contextos universitarios, regiones y disciplinas, pero también hay muchos desafíos debido a que la decolonización no se ha terminado. Así que algunos de los desafíos para hacer esta decolonización es la resistencia de los estudiantes. Los estudiantes en ciertos contextos, por ejemplo, cuando son un cuerpo mayoritario o en naciones blancas, interesantemente en el sur global, el estudio muestra que en Sudáfrica los estudiantes estaban resistiendo a la decolonización porque se preocupan en que si decolonizas el currículum, sus credenciales servirán para trabajar en otras partes del mundo. Así que esto es bastante importante. Podemos romantizarlo, pero hay estudiantes que están preocupados de que tú puedas decolonizar acá, pero la economía global todavía usa conocimiento colono.
Así que, por ejemplo, si tienes la credencial de Chile y se reconoce en Estados Unidos, puede que reconozcan a alguien que esté en el sistema colonial de conocimiento. Así que la resistencia de los estudiantes es algo práctico, pero también tiene que ver con asuntos de identidad. Otro desafío es el contexto institucional, el tipo de institución, cultura o contexto disciplinar que tiene un rol en lo que es posible o no. Por ejemplo, una universidad que tiene aspectos interculturales quizás esté más dispuesta que otra universidad que sea más hegemónica. También hay barreras estructurales y sistémicas en cuanto a políticas. Por ejemplo, ayer que presenté en la Universidad de Chile, mi colega Carolina destacó que en Chile no hay una política que reconozca a los indígenas, como por ejemplo en Canadá, que es muy común. En Canadá hay un proceso de verdad y reconciliación que es obligatorio, donde las universidades tienen como política reconocer a los indígenas. Así que si lo tienen, es bueno, y si no, eso es una barrera. Otra cosa también importante es la falta de acceso a los recursos, financiamiento, personal. Déjeme explicar esto. Uno de los currículos más internacionales en el mundo es Cool Africa. Los colegas de África dicen que ya internacionalizamos nuestro currículum. Siempre tomamos el conocimiento de otro, su lenguaje. ¿Cómo decolonizas si no tienes material en esa lengua? ¿Cómo decolonizas si no tienes los recursos para entrenar una facultad que no sabe lo que pasa en la comunidad? Porque hemos enseñado lo de los colonos. Así que no solamente falta de recursos de dinero, sino de sistemas de conocimiento que no se han enfocado en tradiciones o que lo has desmantelado. Eso es algo importante, especialmente en la literatura africana. En relación al personal, ¿qué personal? ¿Lo entrenamos o intentamos que sea algo más diversificado y traer un conocimiento alternativo? Otro desafío es reconocer que no hay un conocimiento local o indígena puro, ya que todos los conocimientos son dinámicos, así que no hay nada como un conocimiento indígena congelado o como un conocimiento abunabi congelado. No podemos negar el conocimiento de estas personas y decir que está congelado en el tiempo. Es importante saber que las comunidades han cambiado de acuerdo a las condiciones, así que no hay nada como conocimiento puro. ¿Cómo reconocemos esa dinámica del conocimiento indígena? Ahora los desafíos fueron interesantes dependiendo también de la región. Así que en este proyecto de decolonizar en un contexto colono, donde se lidiaba con el indigenismo, especialmente en Oceanía y en América Central y América del Sur. Fue un desafío, ¿cómo es que involucramos este conocimiento, siendo que no somos de ese grupo, siendo que somos la mayoría, siendo que nosotros somos los colonos? ¿Cómo es que nos involucramos en eso sin robar eso? ¿Cómo es que facilitamos este entendimiento entre los indígenas y los colonos? Eso es un desafío, ya que a menudo cuando hablas de los indígenas se vuelve muy estereotipado. Es una idea muy romantizada, muy estereotipada, una forma congelada o estática. Otro desafío tiene que ver con lo que Carolina mencionó acerca de la geopolítica del conocimiento. Esto le da otra capa de complejidad, especialmente en Asia.
en Sudasia, hacia el norte, es porque en esos contextos hay mucho conocimiento que depende de otro. Hay falta de recursos. Los, la acreditación internacional. Y si te fijas en matemáticas, esta acreditación no viene del sur global, viene del norte global, al igual que medicina. Para ser considerado un doctor que puede trabajar, tienes que estar acreditado en Occidente. Así que puedes tratar de indigenizarlo, pero si no se reconoce debido a la acreditación, no podemos hablar de eso. ¿Qué pasa con la acreditación a nivel global? Y por supuesto la movilidad. Estuve hablando acerca de los estudiantes sudafricanos. No pueden hablar de que, ok, tengo un título en Harvard, puedo trabajar en cualquier lado. En Sudáfrica o Ghana, esos estudiantes están preocupados si su credencial les permitirá moverse. Eso es muy interesante y un desafío interesante. Otro desafío tiene que ver con las diferencias disciplinares. Es muy fácil cuestionarse el conocimiento cuando tu campo es interdisciplinario, para empezar. Pero en un campo como geografía, las personas están más abiertas a hablar de decolonizar cuando tiene que ver con la geografía. Pero cuando hablas de geografía física, de GPS o técnicas científicas, decolonizar se volvió algo más complicado. Así que hay que preguntarse de qué disciplinas hablamos y dentro de los campos de estudio. Hay algunas que están más abiertas al conocimiento alternativo y otros que no. También la cultura profesional tiene un rol importante. Por ejemplo, en medicina, en psicología. Medicina es algo importante, especialmente en el ámbito de la decolonización en el Reino Unido, pero la cultura profesional, la socialización, realmente no da espacio a alternativas. Y como dije, la geopolítica del conocimiento y sus limitantes recurren a conocimiento y sistemas de conocimiento universal, como la ingeniería, donde depende de qué tipo de ingeniería estás enseñando. Hay diferentes tipos de limitaciones. Otro desafío fue quién está involucrado en decolonizar el currículum y la pedagogía. Así que cuando las facultades intentan eliminar estas barreras, hay una cultura institucional. Por ejemplo, en Sudáfrica, en Cape Town, que es predominantemente blanca y de élite, quieres decolonizar, pero la cultura es que tienes que escribir de una forma en particular y en inglés. Eso crea otro tipo de desafío. Así que la resistencia de los estudiantes, de parte de la mayoría o minoría, a veces los estudiantes no quieren aprender del conocimiento local porque sienten que ya están discriminados, que necesitan conocimiento colono para poder movilizarse. También el liderazgo y el personal. Algunos líderes están más abiertos a la decolonización y otros no. Así que eso te da como una visión global de las posibilidades, pero también los desafíos de decolonizar el currículum y la pedagogía en distintas regiones del mundo, así como también disciplinas y diferentes tipos de instituciones. Así que para terminar, les diré algunos puntos importantes. Las similitudes en cuanto a significados, su implementación y desafíos de decolonizar la pedagogía y el currículum realmente varían de acuerdo al contexto. Y es por eso que hay ciertas problemáticas en cuanto a
qué región se vuelve experta en decolonización y trata de generalizar y dice que esto se puede aplicar en cualquier parte. Uno de los otros temas que surgió de la literatura es que el legado imperial europeo continúa en el área de la educación superior a nivel global y que la geografía tiene un rol importante en la interpretación de la decolonización y que deriva de las comunidades locales de manera física en cuanto a las conexiones físicas a los cuerpos mayoritarios, ya que hablo de los cuerpos blancos, de la blanquitud, o el efecto que puede tener la colonización en la vida diaria. Así que con eso les agradezco por escucharme. Creo que lo dije de manera pausada. Y agradezco el poder compartir nuestros hallazgos y espero poder dialogar con mi colega. Muchas gracias.